Buenas noches, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo que está impulsando la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en su sede acá en Guatemala. El espacio que nos convoca tiene el nombre de Miradas y Perspectivas, construyendo Guatemala, dialogando el presente. Y el objetivo principal de este espacio es propiciar debates acerca de temas que consideramos son de importancia nacional, no solo por su inserción en lo que pueda incidir en política pública, sino también para fortalecer otros espacios de discusión que actualmente se tienen en la sociedad civil. Así que esperamos de que estos temas que a lo largo de estos meses vamos a ir tratando sea de interés. En Flaxo, Guatemala, fortalecemos las ciencias sociales del país. Ana Catalina Soberani Reyes es una abogada, política y consultora en Derecho y Ciencias Políticas guatemalteca. Es conocida por haber sido la primera mujer en presidir el organismo legislativo en Guatemala, además de ocupar diferentes puestos de gobierno entre los años 1986 al 2004. En 2015 y 2016 fue escogida por Forbes México entre las 50 mujeres más poderosas de Centroamérica. En el ámbito académico, ha obtenido posgrados de Derecho de los Pueblos Indígenas, formación política en Alemania, gerencia política en Costa Rica, organización política en Venezuela y análisis y resolución de conflictos de parte de la Organización de Estados Americanos en Guatemala. Carlos Figueroa Ibarra es un sociólogo guatemalteco-mexicano con experiencia en sociología de la violencia y política latinoamericana. Es profesor en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con una sólida formación académica de la UNAM. Ha contribuido con libros y artículos sobre violencia política en Guatemala y procesos políticos en América Latina. También es investigador nacional nivel 2 en México y ha recibido reconocimientos académicos importantes. Además, tuvo una participación activa en la política mexicana como miembro de Morena y secretario nacional de Derechos Humanos. Su experiencia combina investigación y participación política. Durante esta sesión de diálogo, los invitados profundizaron en la situación política nacional, la cual ha sido moldeada por los resultados de las elecciones del 25 de junio y el 20 de agosto del presente año. Además, explorarán los desafíos y tensiones que han surgido a raíz de la judicialización de la política y el proceso electoral. Este programa contará con la moderación del maestro Marcel Arévalo del Consejo Académico de Flaxo, Guatemala. Katy, ciertamente pues hay dos. Remarca la época del 54. Digamos, dentro de las diferentes etapas también podremos transición democrática del 85-86 y los acuerdos de paz del 96, que también podemos considerarlo como parte de esos hitos, digamos, con intención de construcción democrática. Pues tú fuiste una persona protagónica. Primeramente, por lo que tú me pides, que hablemos un poco de la transición. Yo quisiera hablar de la constituyente y de la constitución política. Que sí, la constitución política de 1985 fue la constitución considerada más avanzada en su momento, especialmente en su contenido social en América Latina. Pero, por otra parte, una de las razones por las que vimos en la Constitución cómo se delimitó el régimen político electoral fue precisamente que veníamos de dictaduras militares, de fraudes electorales consecutivos, de imposición de resultados electorales. Entonces, una de nuestras preocupaciones que hasta entonces el régimen electoral era dirigido por un registro electoral, por un registrador nombrado por el presidente,
y en ese registrador tenía la plena autoridad sobre todo el proceso. Y pues los votos empezaban en las urnas, pero luego eran transportados en cajas, en avionetas, en aviones militares, llegaban desde luego violados los sellos, y los votos se contaban uno por uno en la quinta calle entre Quinta y Sexta Avenida de la zona 1. Y ahí era donde se definían los resultados. Entonces, precisamente por eso, desde el Consejo de Estado se había ya creado al Tribunal Supremo Electoral como una institución autónoma. Y por otra parte, era muy importante garantizar que el voto en la urna fuese el voto que salía en la urna, fuese contado y fuese que se reflejara en los resultados electorales. De ahí que el diseño del sistema constitucional y de la ley electoral de partidos políticos protege y blinda el voto del ciudadano y de la ciudadana desde que entra en la urna. Ya no se puede cambiar ni por el TREP, que no tiene ningún valor legal, ni se puede cambiar por una revisión posterior. Si un voto no fue impugnado en la mesa, en el momento del conteo, se perdió la oportunidad de que en algún momento dado sea cuestionado. Y esto es importante porque no mucha gente conoce, digamos, cómo es que funciona el sistema electoral actualmente. Es decir, que lo que se trató fue de proteger la voluntad ciudadana, y eso no es menor en un proceso de transición. Y bueno, pues gracias a eso pues ya tenemos 18 eventos electorales entre elecciones y referéndum, consulta popular, que han sido realizados con esa ley, y en la cual los votos que ingresan en las urnas han sido contados y han sido reflejados en los resultados. Entonces, ya que me pides a mí que hablemos un poco de los acuerdos de paz, ¿no? Este salto tan grande, pero pues hay que reconocer, digamos, que esa democracia nació de un régimen militar. Efectivamente, la constituyente fue electa bajo un régimen militar. Estábamos en el contexto de un conflicto armado interno, del conflicto este-oeste, y en los albores de la agenda de Washington, del consenso de Washington. Es en ese contexto donde nació la transición democrática y que tuvo consecuencias. Pero dando el salto entonces tan grande hasta los acuerdos de paz, diría que los acuerdos de paz fue ese segundo hito, porque hasta entonces estaban excluidas una parte de las fuerzas políticas del país. Las fuerzas entonces alzadas en armas no participaban en el proceso político. Aún teníamos ese conflicto armado interno que causó tanto dolor a nuestra sociedad, tantas víctimas, tantos muertos, tantos secuestrados y desaparecidos, y tampoco es menor el hecho de que haya cesado el enfrentamiento armado interno, porque eso permitió una mayor libertad de organización a toda la ciudadanía. Emergieron muchos grupos, muchos actores nuevos en el escenario político: las mujeres, los jóvenes, los liderazgos indígenas, las luchas por derechos específicos de diferentes sectores de la sociedad. Y eso estaba reflejado en los acuerdos de paz, esos canales, nuevos canales de participación, en que la sociedad civil pasaba a demandar, a proponer, a desarrollar auditoría social, observación, y se fue construyendo nuevos actores sociales, además de los actores políticos. Por eso yo creo que esos dos hitos, la constituyente por un lado, los acuerdos de paz por otro, y este hito que hoy estamos analizando, constituyen pasos en la construcción de la democracia y en la recuperación de esa democracia que se perdió efectivamente en 1954. En ese sentido, digamos, ¿cómo explicar, digamos, que esta regresión fue avanzando y avanzando hasta desestructurar, destruir la institucionalidad democrática, llevarnos al momento actual?
con lo que dice Katy, como lo que digo yo, pareciera combinar, digamos, los procesos de continuidad y los hitos de una ruptura, por lo menos de intento de ruptura, esa continuidad. Yo quisiera recordar que un momento muy 1966, con José Méndez Montenegro, como no fue llamado el tercer gobierno de la revolución. El tercer gobierno de la revolución. En un pacto que le ganó las manos a José Montenegro y inició la segunda ola de terror en Guatemala. Creo que otro momento que hay que recordar es el triunfo del Frente Nacional de 74 con el Frei. Ya sabemos que fue después Ríos Montt, pero Ríos Montt tenía otro papel. Era, digamos, una figura que fue escogida. También sabemos cómo terminó ese proceso. Es el inicio de los gobiernos civiles con el gobierno de la democracia cristiana, que era una fuerza que había estado en la oposición. Son antecedentes que yo menciono y que pues son como una indicación de pesimismo. Porque este es el gran desafío que ha habido. Digamos, cómo ese orden imperante establecido en 1954 ha sido capaz de absorber esas fuerzas que de cuando en cuando surgen y ponen en cuestión ese orden establecido. Y creo yo que ha puesto en jaque a este impacto de corruptos. Uno es el sector más poderoso de la clase dominante, que hoy podemos identificar con el grupo de los 8, que se llama, que no son ajenos a la corrupción. Dogmas neoliberales que se nos han hecho hacer creer es que la corrupción es propia del Estado. Ha buscado desprestigiar al Estado para sustituirlo por el mercado. La corrupción no se agota en el Estado. Todo en un sistema que es enteramente el mercado, es decir, el capital. Ese pacto de corruptos ha beneficiado a ese orden que, digamos, que propicia estos grupos económicos. En primer lugar, porque para que haya funcionarios corruptos tiene que haber quien los corrompe. Y yo sostengo que el capitalismo en Guatemala ha funcionado a través de esa corrupción para poder mantener sus privilegios y poder también incrementar sus ganancias a través de las formas más, pues, como las licitaciones amañadas, el tráfico de influencias, ¿verdad? Las malversaciones de fondos. Así que, aparte de los corruptos, que sería el segundo grupo, y que además se va rotando, porque además, como ustedes verán, el sistema de partidos políticos que se inauguró después de los acuerdos base es sumamente volátil. Antes teníamos un partido, la democracia cristiana, sólido. Hasta el anticomunismo tenía su partido con el MDN, socialdemocracia de derecha con el PR, la socialdemocracia de izquierda con el FUR, URD, y el representado por el Partido de la Universidad. Los acuerdos de paz, todos esos partidos políticos desaparecieron y dieron origen a un sistema de partidos volátil constituido por grupos de bribones cuyo cometido principal era es un grupo que no podemos soslayar. Hoy por 2/3, igual que en México, 2/3 municipalidades están controladas por el narcotráfico guatemalteco. ¿Qué creen ustedes que saben las enormes ganancias que tiene el sistema bancario en Guatemala? Hay, digamos, de dinero proveniente del narcotráfico que se lava en el sistema bancario. Realmente yo quisiera meter en todo ese esa alianza informal que es llamada a la derecha neofascista,
que es la forma más importante, o la expresión más importante. La diferencia de México, donde la derecha neoliberal es la más importante, del 54 hecha en el nombre del anticomunismo, ¿verdad? Y por anticomunismo, digamos, yo implico una ideología que a mí, yo sí soy comunista, ¿verdad? Pero para el anticomunismo, Kat y yo somos lo mismo, ¿verdad? Esa es la derecha que hoy se expresa en Guatemala, Inmortal, la Fundación contra el Terrorismo o la Avenida, ¿no? Es el pacto de corruptos, no solamente es un puñado de corruptos en el país, no, es un orden social y es una manera de reproducirse el capitalismo. Esta involución que nos lleva, sobre todo en los últimos gobiernos, en los últimos procesos electorales y las últimas composiciones de los congresos, a expresiones totalmente distorsionadas de lo que es la función de un partido político. Tomando precisamente lo que acerca de el sistema de partidos políticos prevaleciente en 1996, yo quisiera rescatar otro hito, y es el golpe de Estado del presidente Serrano. Del sistema de partidos políticos. Claro que fue más visible, más evidente a partir de 1996, pero partió de un hecho que era la intención de los intereses privados de tomar la generación eléctrica y la privatización de los servicios públicos. Porque hasta entonces, aunque ese consenso de Washington tenía toda esa orientación, todavía no se habían privatizado servicios públicos importantes y esenciales en el país. Entonces, alrededor de la apropiación de la generación, distribución y venta de la energía eléctrica, empezaron a funcionar esos intereses. Y éramos partidos tradicionales los que nos oponíamos a eso, porque pensábamos que trasladar un monopolio público a un monopolio privado no garantiza mejor calidad, no garantiza mejores precios y menos competitividad. Entonces fue alrededor de esa tensión, porque ya entonces los ingenios estaban generando energía eléctrica con el bagazo de la caña. Y como la mayor parte de ellos tenían mucha cercanía a ríos, ya fuentes de agua, les interesaba lo que venía, que era la generación de la energía hidroeléctrica. Entonces, al no encontrar eso, ustedes lean lo de la guayaba del presidente Serrano, él tiene desde luego su interpretación, quienes lo vivimos desde el Congreso lo sabemos muy bien, cómo había sí una corriente que tenía interés en ser parte del negocio, pero había nosotros que considerábamos que la privatización espuria de los servicios públicos no era conveniente para el país. Entonces la única manera que encontraron fue la liberación, porque el presidente intentó dar el golpe de Estado, intervino OEA, la Corte de Constitucionalidad, y el golpe no se concretó, pero lo completó la Corte de Constitucionalidad posteriormente, cuando acorta los periodos del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, bajándolos a 4 años, pone en rotación cada año la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, debilitando a la Administración de Justicia y debilita también las capacidades del Banco de Guatemala para apoyar al Estado de Guatemala. Entonces, ahí seguíamos estorbando los partidos políticos tradicionales. Y la consigna era que no podíamos postularnos de nuevo quienes habíamos integrado hasta entonces el Congreso. Entonces, las nuevas fuerzas políticas, entonces el PAN y el FRG, fueron las que dominaron el Congreso y quedaron completamente debilitadas el MLN, la Democracia Cristiana y el PR, que eran las fuerzas
más importantes hasta entonces. Entonces ahí comenzó el debilitamiento, que no fue solo de la democracia cristiana, sino de todos los partidos con un posicionamiento ideológico. Y comenzaron pues los partidos de maquinaria, primero como maquinarias electorales, pero después como partidos de los cuales son dueños sus financistas o incluso una persona. Entonces ese es un elemento que es importante destacar de cómo sí ese sistema de partidos políticos se debilitó, pero también hay que reconocer que ese sistema, los partidos políticos en general han venido perdiendo la confianza de la ciudadanía. Y para cuando se realizó esta última elección, los partidos estaban en apenas el 10% de la confianza de la ciudadanía. Las elecciones estaban en apenas el 32% de la confianza de la ciudadanía. Y solamente 1 de cada 4 ciudadanos confiaba en el Ejecutivo. Viendo este panorama de descomposición que lleva todo este proceso, nos enfrentamos entonces en la actualidad a este pacto de corruptos y a esta cooptación que tiene a las diversas instituciones del Estado, el sistema de justicia, el poder ejecutivo, el poder legislativo, prácticamente en consumo, operando en una misma línea. Y por supuesto, a respuesta de intereses que están detrás de ellos, que son los ya mencionados sectores del sector privado, sectores del narcotráfico, sectores políticos corruptos. Entonces, ese es el panorama actual en el cual emerge una posibilidad. Es decir, hablando de hitos, el primer hito más o menos similar es las jornadas de protesta que terminaron con la renuncia de Roxana Valdetti y del presidente Otto Pérez Molina, la vicepresidenta y el presidente, y con su prisión en 2015, ¿no? Ese es un hito antecedente a lo que se vivió ahora bajo el abrigo del proceso electoral. ¿Cómo verías precisamente estos dos momentos de lo que estamos viviendo en la actualidad, ya para ver, digamos, la perspectiva que viene? Bueno, digamos que si nos ponemos a examinar las causas de este fenómeno inesperado, el triunfo de Semilla, y esto que ha puesto en crisis al pacto de corruptos, creo que deberíamos hablar de que el factor más importante pues esa suerte de magma subterráneo, ese descontento, esa acumulación de agravios, que yo digo que lleva 70 años acumulándose, y que de cuando en cuando se expresó, como lo hemos estado repasando. Hay que decir que una de las manifestaciones de ese descontento pues fueron los 2 ciclos guerrilleros que se observaron. Los 2 ciclos guerrilleros estaban profundamente legitimados por un orden excluyente. Otra cosa, estoy diciendo algo que luego todo respeto a Katy, que forma parte de las fuerzas que creyeron que por medios pacíficos y electorales se podía cambiar el sistema, y pagaron con creces esa apuesta, ¿verdad? Como también la izquierda revolucionaria. O sea, ese magma subterráneo no solamente arranca en el descontento originado en las protestas del 2015, creo que va más para atrás también. Tiene que ver con todos los agravios que generó la contrarrevolución del 54, con todo el orden excluyente que se fue, y que luego se fue agravando con la asunción del neoliberalismo en el país. Es decir, aquí en Guatemala lo que sucedió fue que el neoliberalismo llegó y profundizó todavía la miseria social que ya existía antes del neoliberalismo.
Porque aquí no es que hayamos pasado del estado de bienestar al estado del malestar, es que nunca tuvimos estado de bienestar. Y luego vino ese orden neoliberal que acrecentó. Creo que además también el hecho de la corrupción creo que es un elemento que explica esta situación. Me parece que hubo otros factores coyunturales que también explican esto que estamos viviendo. En primer lugar, el pacto de corruptos se confió. Tampoco vio lo que ninguno vimos. Y por eso se dio el lujo de presentar 3 candidaturas distintas, con lo cual dividió el voto. Eso permitió que con un 12% Bernardo Alvarado pasara a la segunda vuelta. Perdón. Ese atavismo que tengo. Perdón. Estoy confundiendo a mi Bernardo con que ahora va a ser también mi Bernardo. Sí, bueno, yo creo que otro elemento que es muy importante es que el pacto de corruptos, por ejemplo, suprimió la candidatura de Telma Cabrera, que bien hubiera podido significar un 3-4% de los votos y que no los hubiera tenido Bernardo, probablemente. Luego, otro elemento que sirvió fue el error garrafal de Villacorta de pronunciarse por Sebastián Arzú, lo cual le quitó credibilidad también en un sector. En fin, como suele suceder con los milagros, hay un montón de astros que se alinean y permiten este tipo de fenómenos que son, digamos, totalmente inesperados. Y esto es lo que nos tiene ahora en esta circunstancia, una circunstancia en la que, como se ha dicho, se abre la esperanza. Quiero finalizar esta respuesta diciendo que este orden corrupto, que yo calificaría de una gobernanza criminal, que es una categoría sociológica que habla de cómo en el Estado crimen organizado, delito económico organizado, o sea, delincuencia de cuello blanco y Estado se confunden. Y llega un momento en que la gente ya no sabe si está tratando con una autoridad que es encarnación de lo público o con un actor delincuencial. Esto sucede en los municipios, pero sucede también en el Congreso. Por ejemplo, unos diputados, amigos míos, me dijeron que de los 160 diputados actuales del Congreso, ellos piensan que 34 no es que sean agentes del narcotráfico, es que son narcotraficantes ellos mismos. ¿Verdad? Esa es la descomposición que estamos viviendo. Y este orden crecientemente se fue volviendo dictatorial. La dictadura delincuencial que estamos viviendo ahora ya no aplicó la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y las masacres como método de represión. Como está sucediendo con todas las derechas en América Latina, lo que empezó a aplicar fue el lawfare, o sea, la guerra judicial. Aplicó el asesinato moral que efectúan las derechas neofascistas a través de las redes, de Twitter y todos esos mecanismos, y el asesinato judicial, dirigido contra 4 sectores: los luchadores por la justicia transicional, los luchadores contra la corrupción, los luchadores anti-extractivistas y personajes representativos de la insurgencia pasada. Ahí está César Montes, con 80 años, condenado a 175 años de prisión de una manera totalmente injusta. Esta dictadura es la que ahora se ve en riesgo para ellos de ser desmontada. Por eso a mí me parece muy importante que habría que salir de la principal artífice de la represión de esta nueva forma de represión de esta dictadura, que es Consuelo Porras. Consuelo Porras es el principal agente represivo de estas formas de represión que estamos viviendo en el momento actual.
Hablando del momento actual, tenemos, digamos, sí, a favor el tema de un resultado electoral contundente, en donde Bernardo Arévalo y Karen Herrera han sido ya oficialmente declarados ganadores en la segunda vuelta. Esto, por supuesto, es un signo esperanzador, un signo positivo hacia el futuro. Sin embargo, esto ha contaminado, digamos, más allá del voto de esa mayoría electoral, ha contaminado a sectores de población importantes cuando salen a las calles a manifestar, a protestar por estas expresiones dictatoriales de represión concentradas precisamente en un ministerio público, pero también residentes en otros órganos del Estado. ¿Qué más allá debería de operarse, digamos, más allá de la protesta que tiene una expresión espontánea, emocional, para que fuese duradera y ayudara al proceso de la dinámica que se instaura a partir del 14 de enero? Hablando pues de la sociedad, de su organización, de su unidad. Yo estuve observándolo porque por razones de mi trabajo no puedo participar en movilizaciones. Entonces, pero estuve observando la movilización del sábado. Y una cosa que vi es que se repitió la caracterización del 2015. Otra vez llegaron los carritos de bebés, los perritos, los niños, las personas mayores. Es decir, no fue otra, es como que estuviéramos viendo una versión unos años más tarde de lo ocurrido en 2015. Entonces es una expresión espontánea, pero todavía muy inorgánica, muy poco organizada y sin algún tipo de, no se percibe ningún tipo de estrategia de movilización detrás de esto. Y en ese sentido, conversando con otra persona, me decía, pero ¿por qué no vemos más gente que más o menos la misma fotografía de 2015? Y me dijo, es que la ciudadanía ya hizo lo que tenía que hacer, ya fue a votar y ya generó este resultado. Quizá no tendríamos que pedirle a la ciudadanía que se mantenga permanentemente en las calles, porque ya expresó su voluntad. Y son más bien los grupos organizados, lo que suele llamarse los grupos de presión, digamos, en los análisis sociales, los que articulan estrategia. No es que la ciudadanía espontáneamente se organiza para desarrollar una rebelión masiva o una protesta social generalizada. También haciendo cálculos de lo que ocupó en la Plaza de la Constitución esa movilización. Entonces, pues yo creo, tal vez para irme un poco más allá, a pensar en por qué la gente votó y votó como votó, digamos. Primero, nunca jamás ha ganado ningún partido de gobierno y pues no había muchas razones para pensar que esta vez sí lo podía lograr. Y pues eso volvió a suceder. Pero por otra parte, en la primera elección a las personas lo que les preocupa es el poder local. Su interés primordial no es la disputa del poder nacional, es hasta la segunda elección presidencial, que entonces sí, el debate, la discusión es alrededor de la elección nacional, de la presidencia de la República. Y en ese sentido, yo creo que no ha sido estudiado suficientemente los impactos sociales, psicosociales que la pandemia tuvo. Y es que ese confinamiento que tuvimos por la pandemia generó mucha incertidumbre, mucha falta de certeza acerca del futuro.
Y entonces, al malestar acumulado con la democracia, al malestar acumulado con los resultados de la democracia, que no ha sido capaz de generar bienestar y mejores condiciones de vida para la población, se agregó la pérdida del empleo con garantías, el desempleo, la informalidad, es decir, no se ha medido suficientemente el impacto que en las economías familiares tuvo la pandemia. Entonces se agrega el malestar, la incertidumbre y la desconfianza en las instituciones, y esta combinación genera un rechazo que fue más allá de lo que es ahora no vamos a votar por el oficialismo. De hecho, en las primeras, antes de que fuera la elección, la mayor parte de las fuerzas pro cambio, que no estaban involucradas en la política partidista, llamaban al voto nulo, porque decían que ya todo estaba arreglado, que lo único que faltaban eran los resultados, pero que mejor dicho, los resultados ya estaban definidos, que lo último que faltaba era anunciarlos. Y cuando ocurre este resultado que sorprende a muchísimos y que nadie lo esperaba, entonces quienes antes decían que iba a haber fraude, ahora reconocen que la ciudadanía votó y que los resultados fueron respetados. Y entonces se cruzan las narrativas. Quien antes decía que iba a haber fraude, ahora dice no hubo fraude. Y viceversa. Quien antes decía estábamos respetando las instituciones, ahora dicen hubo fraude. Entonces tenemos también que pensar en cómo construimos a veces nuestras narrativas sin profundizar un poco más en cómo la gente en su vida cotidiana se está sintiendo y cómo puede expresar en un momento dado todo ese malestar, esa desconfianza, ese hartazgo. No solamente de un partido de gobierno, no solamente de un gobernante, sino de todo lo que representa hasta entonces el sistema, el orden establecido. Nos encontramos entonces en un momento donde se dan expresiones extremas, digamos, de ese poder que tiene caras visibles y caras invisibles, ¿no? Como ya vimos. Pero de las caras visibles hemos visto estos días cómo plantan a la presencia de la cooperación internacional, de autoridades de gobiernos, de representaciones de la Unión Europea, etcétera, ante los acontecimientos que se están viviendo. Es decir, un desplante, como se suele decir. Entonces nos surge la duda de hasta dónde llegarán con esto, ¿no? ¿Será factible, será posible que ocurra efectivamente el 14 de enero? ¿O será que no vamos a poder vivir ese momento ni la construcción de un nuevo régimen? Eso pues son de las expresiones pesimistas que pueden surgir en este ambiente de incertidumbre, de incerteza, y que tanto pues la población puede soportar esto. Apuntando esto a esta perspectiva, digamos, indudablemente habrá que movilizar fuerzas más allá del voto, más allá de lo que se vivió y de lo que la gente pensó. Es decir, puede pensar muchas de ellas de con haber ejercido el voto ya fue más que suficiente y que ahora pues lo que sigue. Entonces, conforme a eso, ¿qué es lo que pensarías, Carlos, al respecto? Bueno, yo creo que hay que decir que quiero empezar tomar uno de los puntos que dijo Katy. En muchas ocasiones, y esto lo digo por mi experiencia política en México, pues me ha tocado hacer experiencia electoral, muchas veces existe una voluntad de fraude y esa voluntad de fraude se efectúa. Dicho sea de paso,
el fraude no es solamente la adulteración de los resultados. El fraude es también el acarreo y la compra de votos. Pero suele suceder, a nosotros nos sucedió, en el 2006, no les alcanzó el acarreo y la compra del voto, y por eso tuvieron que adulterar resultados. En el 2012 sí les alcanzó la compra masiva de votos. Por eso es que nosotros decimos que Andrés Manuel sufrió dos fraudes. Uno, adulteraron los votos, y en la segunda ocasión compraron los votos. Para la tercera ocasión, o sea en el 2018, nosotros nos preparamos para una y otra eventualidad, y eso implicaba una política amplísima de alianzas, a veces con costos terribles, pero teníamos que hacer esa política de alianzas porque teníamos que ganar, pero como decimos nosotros en México, de a gorila. O sea, teníamos que ganar como efectivamente ganamos, con el 53% de los votos, con 30 millones de votos, porque fue la única manera que pudimos para contrarrestar el acarreo, compra de votos y la adulteración de los votos. Entonces, muchas veces existen circunstancias en las cuales los fraudes se hacen, se intentan, pero no alcanzan. Y yo creo que ahora, evidentemente para la primera vuelta había dos grandes maquinarias. La de Vamos, que además era una elección de Estado, como decimos nosotros, o sea, algo con todo el poder del gobierno, y luego la maquinaria electoral de la UNE, que pues es conocida que tiene su eficacia, pero no les alcanzó. No les alcanzó por las razones que yo acabo de mencionar, el voto del pacto dividido, y una cosa muy importante que yo creo que hay que mencionar, el casi 25% del voto nulo y del voto en blanco, que es una forma de manifestación del rechazo a todo este sistema, ¿verdad? Bueno, dicho esto, yo quisiera decir que Bernardo el viernes pasado, este fin de semana, planteó que se está efectuando o que se está orquestando un golpe de Estado. Yo interpreto este planteamiento como un planteamiento táctico para poner en alerta a la población y además también para golpetear a quienes efectivamente están intentando hacer un golpe de Estado. Sin embargo, yo pienso que cada día que pasa ese golpe de Estado, esa tentativa de golpe de Estado, se está menguando por muchos factores. Aunque no sea suficientemente vigorosa, como Katy lo mencionó, esa movilización social existe. Lo que sucedió el 2 de diciembre no fue lo que sucedió en 2015, pero sí fue importante. Y además se multiplicó en otros lugares del país. Este es un factor que evidencia que hay un rechazo fuerte de la ciudadanía a este grupo. Los factores internacionales, el papel de los Estados Unidos, que está operando silenciosa pero demoledoramente para contrarrestar esta tentativa del golpe de Estado. Entonces yo creo que el escenario más probable es que de aquí al 14 de enero observemos un golpeteo, un intento de debilitamiento del gobierno entrante para hacerlo llegar lo más débil posible el 14 de enero. Y a partir del 14 de enero continuar con ese golpeteo hasta que, haya un desgaste, además hay condiciones. Vean ustedes las grandes esperanzas que ha generado este triunfo. Y cuando hay grandes esperanzas también hay expectativas de que se solucionen los problemas rápidamente, y eso no va a ser posible. Lo que vamos a observar a partir del 14 de enero es un gobierno ejecutivo, o sea, un poder ejecutivo rodeado de tiburones insertos en las demás estancias del Estado. Este tipo de procesos evidencian que el Estado es un territorio en disputa, y máxime cuando hay un gobierno progresista.
Vean ustedes todo lo que ha sucedido en América Latina en todos estos años, ¿no? El poder judicial es un poder que generalmente está en manos de la derecha y lo usan eficazmente. Bueno, hasta a nosotros en México, que somos una fuerza poderosísima, ¿verdad? Estamos atrabancados con la Suprema Corte de Justicia porque ilegaliza todo lo que se hace, ¿verdad? Entonces, creo yo que es muy probable que la estrategia sea debilitar, crear una suerte de desencanto y eventualmente, y esto es muy posible, vean ustedes el ejemplo de Pedro Castillo en el Perú o el de Dilma Rousseff en el Brasil. Si no se tiene mayoría en el Congreso, pues es muy fácil hacer el golpe constitucional o golpe blando, ¿verdad? Dada pues la ineficacia del gobierno. Por eso yo pienso que pues las fuerzas progresistas de este país deben ser pacientes con respecto a lo que puede hacer y realistas con respecto a lo que puede lograr este gobierno. Y yo creo que lo más consecuente debería ser cuidar esa plantita, que es el símbolo de semilla, ¿no? Porque semilla es eso precisamente, es esa plantita naciente, que hay que acuchillarla, digamos, hasta eso, ¿no? Para que no alguien venga y la pisotee, ¿verdad? Y esto es lo que puede suceder en los próximos tiempos. Pues, tiene todo en contra este gobierno, tiene a las Cortes en contra, tiene al Poder Legislativo en contra, el Ministerio Público en contra, en fin, son las circunstancias, son circunstancias adversas, y esto es un poco para documentar un poco el pesimismo, pero como diría Gramsci, lo mejor es tener el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Bueno, yo coincido plenamente con lo que ha dicho Carlos. Este acoso judicial lo que persigue, por un lado, es un desgaste moral y mantener la atención de Semilla y la atención del presidente y la vicepresidenta defendiéndose de los procesos, teniendo que actuar frente a decisiones judiciales, y eso les resta tiempo que podrían dedicar en este momento a la transición, a preparar a sus cuadros para gobernar, etc. Si persiguen, si no impedir que puedan tener el acceso al poder el 14 de enero, que lleguen sumamente debilitados. Pero hay otra situación, y es el tema de Semilla, y es que hasta ahora tanto la Corte de Constitucionalidad como el Tribunal Supremo Electoral han protegido, digamos entre comillas, legalmente el triunfo electoral de Bernardo Arévalo, han protegido, les han entregado sus credenciales, y la misma Corte de Constitucionalidad ha impedido que se cancelara el partido Semilla. Y pues el Tribunal Supremo Electoral en la última resolución deja pendiente hasta el 31 de octubre, que es cuando efectivamente termina el proceso electoral, la consideración de todo ese proceso de cancelación de Semilla. Entonces, pues uno podría pensar que el peor escenario sería que no dejaran asumir a sus diputados por no tener partido, lo cual no tiene sustentación legal alguna. Un escenario menor es que puedan asumir, pero se queden sin partido, en cuyo caso se quedan como diputados independientes y lo que pierden es el apoyo logístico, la posibilidad de presidir comisiones o integrar junta directiva, pero permanecerán como diputados independientes. Y en ese sentido, sí tenemos que decir, miren, de los 10 presidentes que hemos tenido hasta ahora, solo 3 han tenido mayoría en el Congreso. Todos los demás han llegado con su partido en minoría. Por lo menos 2 presidentes no han tenido partido, que fue Ramiro de León Carpio y, aunque muy brevemente, Alejandro Maldonado.
Entonces no es que no se pueda gobernar, pero sí se dificulta muchísimo porque nuestro sistema es semipresidencialista. Le da al Congreso de la República sobre todo un poder que es crucial, que es el tema del presupuesto. Porque el Congreso no solamente aprueba o imprueba el presupuesto, sino que puede modificarlo. Y por otra parte, una gran parte del presupuesto ya está comprometido por los situados constitucionales, de manera que le queda muy poco margen al Ejecutivo para la inversión, puesto que una gran parte de ese gasto es el funcionamiento. Sin embargo, ahora voy a terminar, porque me imagino que ya vamos llegando al final de este conversatorio, con una anécdota de algo que comentó una muy estimada amiga que forma parte del COCODE, de un municipio de Huehuetenango. Y ella decía que la gente no sabía nada de Semilla porque ahí no tenían filial. La verdad es que Semilla no se dio a conocer tanto como partido. Lo único que sabían era de Bernardo Arévalo, sobre todo los jóvenes, porque lo habían visto en TikTok, en las redes sociales. Y entonces dice que apareció un señor, ya muchísimo mayor, y les dijo: miren, pues yo no soy una persona estudiada, pero ustedes que son leídos y estudiados, deberían saber quién fue el papá de este señor. El papá de este señor fue Juan José Arévalo. Y cuando llegó Juan José Arévalo, por primera vez nos empezaron a pagar el jornal, porque hasta entonces no nos pagaban. Y mi primer jornal fue de 75 centavos, dice que le dijo esta persona anciana. Así que yo voy a votar por Bernardo Arévalo porque es el hijo de Juan José Arévalo y porque yo sé que él no va a traicionar lo que su padre hizo. Entonces otro amigo que estaba también en este grupo dijo: sí, es que Bernardo constituye como el parteaguas, digamos, en la historia. Es el heredero de la historia, de las ejecuciones de su padre, pero al mismo tiempo es la esperanza para el futuro. Porque fueron los jóvenes y los abuelos, digamos los abuelos que recordaban a Juan José Arévalo y los jóvenes que entre las redes sociales y todo comenzaron a movilizarse para pedir el voto y para incluso ser voluntarios como fiscales en las mesas, voluntarios observadores, apoyar a la gente en los centros urbanos, que produjeron este fenómeno inesperado. Entonces, con esto quiero concluir. La figura es Bernardo. Aunque el partido Semilla es una relación de fuerzas existente, del contexto en el que asume el poder, sí creo yo que la figura de Bernardo va a ser clave para la construcción de este nuevo escenario que esperamos. Gracias, Katy. Gracias, Carlos. En aras del tiempo vamos a dar 3 intervenciones, preguntas de ustedes para los disertantes acá, para los dialogantes. Entonces, allá atrás me parece que piden la palabra. Gracias. Gracias, buenas tardes a todas y todas. Catalina Sobradís, Carlos Figueroa, maestro. Hay una cuestión que me llama mucho la atención y yo creo que es algo que no sale a luz. Es el tipo de democracias tuteladas que hemos venido asumiendo y que lo vimos en el 2015 cuando el Cristo de San Judas se pone en el podio del Salón de Cristal del Palacio Nacional y sentencia. Y vimos que esa condición no nos sirvió de mayor pérdida más que el cambio equilibrado al poder. Hoy nuevamente aparece la figura de esa democracia presidencial tutelada. Y entonces, ¿cuál es el futuro? Es como que tener la bola de cristal de lo que está sucediendo, pero que al mismo tiempo es una repetición de la historia de cómo aún no maduramos para defender
esa condición de democracia o esa condición de participación. Entonces ahí como que llamo la atención sobre este punto y estoy hablando de USA. Como hoy es evidente, como ha sido anteriormente, pero que aceptamos como una realidad y pedimos auxilios. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Dónde está nuestra dignidad? No voy a apelar a la soberanía de la cual se habla, sino que a la dignidad de esa característica, de ese voto que sale con un liderazgo presidencial entre ese pasado y el futuro, tal como lo mencionaba Karina Soberano. Gracias. Me llamo Andrés Castillo. La intervención está más que todo en recordar algunos pasajes históricos de 1958 al 63 que gobernaba Miguel Ramón y Diego Fuentes. Era tan corrupto, pero tan corrupto, que él encontró nuevamente en el doctor Juan José Arévalo Bermejo una tabla salvadora y le estaba permitiendo que fuera nuevamente candidato a la presidencia. ¿Recuerdan? Estoy hablando de marzo de 1963, cuando Clemente Marroquín Rojas, en su diario La Hora, y bajo el seudónimo de Cristino Picón, al ejército de Guatemala diciendo que viene nuevamente el comunismo. Y ellos dan un golpe de Estado a Miguel Ramón y Diego Fuentes y se pone Peralta Zurdia de presidente. ¿Y de quién se recuerdan ustedes quién era en ese entonces, hace más de 50, 60 años, el ministro de la Defensa? Era nada menos que Rafael Larrea Bosque. Y cuando ganaron las elecciones, César Méndez Montenegro, y como por primera vez vicepresidente de la República, Clemente Marroquín Rojas, no le querían dar el gobierno, no le querían dar el poder, alguna cosa parecida ahorita, lo bombardeaban y todo, hasta el famoso memorándum. No sé si yo me estoy acordando de unas cosas muy viejas, pero es efecto de mi edad. ¿Y cuál fue el pacto que hizo que se le entregara el gobierno a Julio César Méndez Montenegro? Que el ministro de la Defensa del gobierno que había dado golpe de Estado a Miguel Hidalgo de la Fuentes fuera el mismo ministro del gobierno del Partido Revolucionario. ¿Se recuerdan? Hace un montón de años. Y lo peor que no me lo contaron, lo viví. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Cómo? No, pero así en detalle, que era Rafael Larrea Bosque. Que Rafael Larrea Bosque y cómo era y ya venía los tres del doctor Arévalo y la radio Nuevo Mundo en 1963 decía voz y corazón del pueblo, ya viene el doctor, ya estaba y otra vez y vino el doctor Arévalo. Vino. Cuento esto porque ahorita estoy viendo cómo no le entregan el gobierno a Bernardo. Pero lo que estoy contando es cómo también hicieron todo lo posible por no entregarle el gobierno a Julio César Méndez Montenegro. E hicieron lo que les estoy recordando. Nada más quería contar eso. Gracias. Aquí les puedo hablar. ¿Quieren hacer una intervención de cierre? Bueno, aquí entre nos decía Katy, Semilla no es morena. Y yo le respondí también, Bernardo no es Andrés Manuel. Aquí es una diferencia muy importante entre ambos procesos. Morena, efectivamente, nosotros lo
nos preparamos durante 12 años, 18 años para el triunfo. Logramos hacer una implantación territorial, logramos establecer una organización territorial en cada uno de los distritos electorales del país. Logramos establecer una estructura de promoción del voto y de defensa del voto, o sea, garantizar el 100% de fiscales de mesa, como le dicen acá. Nosotros le decimos representantes de casilla. Y Andrés Manuel se fue perfilando desde el principio como un líder cercano a la gente. Yo tuve la oportunidad de asistir al surgimiento de un liderazgo carismático, y lo he dicho otras veces y lo repito otra vez. No fue sino hasta que vi surgir el liderazgo de Andrés Manuel que entendí plenamente el liderazgo de Manuel Coloma Argueta, que es lo más cercano que hemos tenido aquí en Guatemala a ese liderazgo. Y estamos viendo ahora, Katy hacía una referencia a no hay partido, es un partido incipiente, pero tenemos un liderazgo, que también es un liderazgo inesperado, muy reciente y todavía muy sujeto a la prueba de los acontecimientos. Si Bernardo demuestra temple frente a todo lo que se le viene, creatividad para establecer respuestas, y algo que es muy importante, si se manifiesta cercano a la gente, muy probablemente podríamos estar asistiendo a un liderazgo de largo alcance. Pero fíjense ustedes, eso depende mucho, sí, ¿verdad? Todavía está en ciernes ese asunto. Yo creo que hay otro elemento que no veo yo en Semilla, y es esa sensibilidad a construir poder social, que es distinto al poder político. Los grandes procesos de transformación tienen una sinergia entre el poder político, es decir, el poder desde arriba, y el poder social desde abajo. Para eso hay que tener una enorme sensibilidad y promover la participación activa y autónoma desde abajo. Semilla no tiene esa vocación. En primer lugar, la composición de sus cuadros es una composición de clases medias, hasta fifís, digamos. No tienen, digamos, esa sensibilidad. Pero aparte de hacerle ese señalamiento a Semilla, que acaso sea un señalamiento injusto porque ellos nunca han pretendido otra cosa, sí hay que hacer un señalamiento también al movimiento social guatemalteco, que es desarticulado, es incluso, yo diría, sectarizado, ¿verdad? Y además también, otro elemento, es que existe una inexistencia, casi diría yo, de la izquierda, del que estaría a la izquierda de Semilla. La URMG tiene un 45% de los votos, y el MLP creo que no llega ni a uno, ¿no? Y eso creo yo que es un factor de la ecuación política que cambia las cosas. Si Bernardo tuviera, el hubiera no existe, pero pongamos en un caso hipotético, si Bernardo tuviera una izquierda con 10% de los votos, otra cosa sería la correlación de fuerzas que existiría en este país. Por eso a mí me da mucha risa, y lo digo claramente, ver cómo un vocero del MLP escribe un artículo diciendo que Bernardo Arévalo es el principal peligro para el Estado plurinacional. Vean ustedes ese sectarismo. Bueno, si Bernardo es el principal peligro para el Estado plurinacional, porque ustedes no sacaron 10-15% de los votos para poder impulsar esa iniciativa.
Entonces, por eso yo pienso que, insisto mucho en que hay que cuidar la semilla, incluso a pesar de semilla. Y tendríamos nosotros, los que tenemos una posición que se supone que es distinta, también luchar por construir lo que todavía no existe. Estas son las circunstancias que estamos viviendo en el momento actual. Finalmente, en relación a la democracia tutelada que decía el compañero, no sé si te refieres a tutelada por los Estados Unidos. Sí, bueno, miren, esta es una realidad, y no podemos, digamos, cambiarla. La embajada, y cuando decimos la embajada ya sabemos de qué embajada, no estamos diciendo la de El Salvador, ¿verdad? La embajada es un factor interno de poder. Y entonces yo creo que cualquier político realista tiene que asumir que ese factor ahí está. Y que para el momento que estamos viviendo, si ese factor se inclina a este lado, va a ser muy bueno. Y se los dice un antiimperialista que detesta a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero si esa es la realidad, y si los Estados Unidos están propiciando por sus propios intereses que tienen que ver para contener la migración y el narcotráfico, están propiciando esta transición, pues bienvenida sea, hermano. En política no podemos ser melindrosos, ¿verdad? Y hay que ser realistas, ¿verdad? Como diría Lenin, el análisis concreto de la situación concreta, no recetas preestablecidas. Coincido plenamente en que para Estados Unidos la estabilidad y la gobernabilidad de Guatemala es un tema de seguridad nacional, y que entonces pues es lo que tenemos. Pero además de lo que tenemos en el ámbito internacional, el presidente Arevalo y su partido Semilla tiene que trabajar con lo que tenemos en el ámbito institucional. Y en ese sentido, lo que es efectivamente una desventaja, que es la debilidad del sistema político partidista, también se puede utilizar como una ventaja, en el sentido que no hay liderazgos ideológicos, que no hay conducciones verticales de los partidos, y que, por ejemplo, en la anterior legislatura, si vemos, ahí no hubo disciplinas de partido ni de bancada. Casi que cada tema, las correlaciones de fuerzas de votos era diferente, y había temas que se tenían que negociar uno por uno. Eso puede ser una ventaja, porque hay un partido que ya no va a ser un partido de gobierno. Hay un partido que también tiene un número muy importante de curules, que perdió la elección presidencial. Allá se empiezan a producir algunas desbandadas, porque no hay lealtades ideológicas de principios. Entonces hay ahí, digamos, un espacio de oportunidad de construir correlaciones de fuerzas, quizá no, como digo, que puedan ser permanentes ni estables, pero sí frente a determinados temas. Por lo tanto, en el Congreso, a pesar de no tener mayoría, puede haber un espacio de oportunidad, de un diálogo y de negociación de determinados temas. Lo importante en una negociación es por qué se negocia, qué se negocia, cómo se negocia y a cambio de qué se negocia. Porque la negociación es legítima en toda la democracia. Y finalmente está el tema de las municipalidades. La historia también nos ha demostrado que la mayoría de los alcaldes tienden a tener una afinidad y a tratar de tener una buena relación con el gobierno de turno, con el ejecutivo, porque les interesa tener esa alianza precisamente para su administración municipal. Lo que yo decía respecto de la privatización es que no tienen por qué ser alianzas espurias. Se puede encontrar temas en los cuales se ganan los alcaldes porque pues, se ganan el favor de la ciudadanía cuando operan bien o cuando trabajan en favor de la comunidad, y gana también el gobierno. Entonces yo creo que eso, que es una debilidad del sistema político, puede convertirse en una oportunidad para generar una estabilidad para la nueva administración y para construir
un nuevo tipo de gobernabilidad, quizá no la que quisiéramos, porque la construcción del poder social tampoco se puede lograr de manera muy rápida. Entonces tiene que haber ahí ese liderazgo, esa motivación y esa capacidad también de los liderazgos sociales, del movimiento social, de ver precisamente en este nuevo gobierno una oportunidad de rearme, de fortalecimiento y de reestructuración, incluso para empezar también a construir alianzas intrasocietarias. Gracias. Bien, llegamos entonces al final de este encuentro, de este diálogo, de este conversatorio, y agradecemos a Carlos Figueroa Ibarra y a Catalina Soberanis sus interesantes intervenciones. Creo que abonan, estoy seguro que abonan en nuestras propias reflexiones, en nuestras propias discusiones. Y bueno, agradecemos también a todos y a todas, a cada uno de ustedes y que están aquí presentes, que hicieron el esfuerzo de venir, pero también a los que nos han seguido en las redes. Entonces los esperamos en seguimiento a estos encuentros que estamos teniendo cada 15 días, algunos presenciales y otros de manera virtual en redes. Entonces, muchísimas gracias.